¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común catástrofes como Chernóbil, el Gran Salto Adelante, la invasión de Bahía de Cochinos, la explosión del Challenger y tal vez hasta la enorme cantidad de muertes que diferentes países sufrieron debido a fallidas políticas de sus gobiernos durante la pandemia? Las trampas de la decisión nos permiten responder. Lo que tienen en común es una paradoja: personas y organizaciones preparadas, capaces, planeando y ejecutando con inteligencia y recursos, pero al final de cuentas llevando al precipicio sus propios objetivos e intenciones. Imagine por un momento la decisión más importante que ha tomado en su vida. Tal vez tuvo que ver con su carrera, con su familia, con su país o quizá con la vida de miles de personas. Ahora imagine que años después descubre que aquella decisión fue conduciendo a consecuencias que nadie había previsto. No porque quienes participaron fueran poco inteligentes, no porque actuaran con descuido, sino porque quedaron atrapados en un curso de acción que con el tiempo resultó cada vez más difícil modificar. La historia está llena de momentos así: gobiernos, empresas, ejércitos, hospitales, universidades, organismos internacionales. Una y otra vez personas inteligentes han tomado decisiones que terminaron en desastres. ¿Por qué? La respuesta más sencilla consiste en culpar a los individuos. Decir que fueron incompetentes, corruptos, arrogantes o irracionales. En ocasiones lo fueron, pero con una frecuencia sorprendente no fue así. Muchas de las grandes fallas organizacionales de la historia fueron producidas por personas capaces, personas con una sólida formación, profesionales experimentados, individuos convencidos de que estaban tomando la decisión correcta. Ese es el problema que explora este documental. Desde hace más de un siglo, distintas disciplinas han intentado comprender por qué fracasan las organizaciones. La psicología ha estudiado el juicio, la ciencia política ha examinado las instituciones, la economía ha analizado los incentivos, la teoría de la organización ha investigado la coordinación, el liderazgo y el aprendizaje. Cada una de estas tradiciones ha iluminado una parte del problema. Aquí propongo mirarlo desde otro ángulo. La pregunta central no es simplemente por qué se toman malas decisiones. Las malas decisiones son inevitables. La pregunta es más específica: ¿por qué individuos y organizaciones inteligentes quedan atrapados una y otra vez en cursos de acción que cada vez les resulta más difícil revisar? La diferencia es importante. El problema ya no se encuentra solamente en el instante en que se toma una decisión. El problema está en lo que ocurre después, en la manera en que una decisión inicial se convierte, poco a poco, en algo cada vez más difícil de cuestionar, más difícil de modificar y finalmente más difícil incluso de reconocer como equivocada. Las decisiones siempre las toman personas. Las organizaciones no piensan, no tienen mente propia. Pero las personas rara vez toman decisiones colectivas importantes en soledad. Deciden dentro de organizaciones que influyen en lo que saben, en quien confían, en las alternativas que consideran y en la forma en que una decisión se convierte gradualmente en un curso de acción. Por eso, este documental no se ocupa solamente de quienes deciden. También se ocupa de las organizaciones en las que esas decisiones adquieren consecuencias. Esta no es solamente una historia sobre errores. Es una historia sobre la manera en que las decisiones se convierten en cursos de acción. Porque una decisión no termina cuando se toma. Continúa en las formas en que una organización la interpreta, la defiende, la implementa y en ocasiones queda atrapada en ella. Una trampa de decisión comienza con un hecho que las sociedades modernas suelen resistirse a aceptar: equivocarse es normal. Decidimos bajo incertidumbre. El tiempo
es limitado. La información es incompleta. Nuestra capacidad de cálculo también lo es. Los demás reaccionan de maneras que no podemos prever por completo. Y el entorno cambia mientras estamos actuando. A estas fallas ordinarias podemos llamarlas errores de clase 1. Un pronóstico resulta equivocado, un diseño contiene una debilidad que nadie detectó, una operación militar descansa en un supuesto fallido, una política pública produce consecuencias no previstas. Estos errores pueden ser costosos, pero también pueden abrir la posibilidad de aprender. Aparece una señal, algo no funciona como esperábamos, todavía es posible corregir el rumbo. El error más peligroso ocurre después. Los individuos, los grupos y las organizaciones pueden construir explicaciones, rutinas y defensas que les impiden reconocer el primer error. Suprimen información, reinterpretan el fracaso como una dificultad pasajera, culpan a la implementación, silencian a quienes critican, cambian el indicador en lugar de cambiar la decisión. A esto podemos llamarlo errores de clase 2. Errores que encubren, niegan o racionalizan otros errores. Los errores de clase 1 ocurren porque no podemos saberlo todo. Los errores de clase 2 aparecen cuando nos organizamos para no saber aquello que sí podríamos llegar a saber. Chernóbil ofrece una ilustración extrema. La explosión del reactor número 4 fue la catástrofe inicial, pero después vinieron los esfuerzos por minimizar la magnitud del accidente. La demora en la evacuación, el control de la información, las restricciones a las que los médicos y científicos podían reportar. El sistema ya no estaba solamente respondiendo mal a un accidente. Estaba construyendo una maquinaria institucional que hacía difícil que el propio sistema reconociera lo que había sucedido. Esta es la idea central de las trampas de la decisión. El primer error no produce por sí mismo la trampa. La trampa comienza cuando la organización pierde la capacidad de reconocer el error. Y una trampa debe resultar atractiva. Lealtad, experiencia, eficiencia, control, perseverancia, confianza. Nada de esto es por sí mismo un defecto. Son condiciones necesarias para la acción colectiva. El peligro comienza cuando estas fortalezas se convierten en velos que protegen a una decisión frente a la realidad. Las organizaciones necesitan cohesión. Sin ella, la acción colectiva se fragmenta. Personas con experiencias, intereses y responsabilidades distintas deben coordinarse. Deben confiar unas en otras, aceptar un propósito común y en ocasiones actuar antes de haber resuelto todas sus diferencias. La cohesión es una fuerza fundamental de los grupos y de las organizaciones. Pero la cohesión puede volverse peligrosa cuando preservar el acuerdo se vuelve más importante que comprobar si el acuerdo es correcto. Entonces la duda comienza a parecer deslealtad. Las objeciones se interpretan como señales de debilidad. Quien disiente parece poco dispuesto a cooperar. El silencio se confunde con consentimiento. Y la confianza interna del grupo empieza a sustituir la evidencia que viene del exterior. A esta trampa la conocemos como pensamiento de grupo. El pensamiento de grupo no significa que todos piensen exactamente igual. Tampoco requiere necesariamente de un líder autoritario que imponga una decisión. Puede surgir entre personas inteligentes, experimentadas y bien intencionadas. Precisamente porque valoran la unidad, la confianza mutua y la capacidad de actuar con rapidez. Cuanto mayor es la confianza interna de un grupo, más difícil puede resultar preguntarse si el grupo mismo está equivocado. La invasión de Bahía de Cochinos ofrece un ejemplo clásico. En 1961, el gobierno del presidente John F. Kennedy
aprobó un plan para desembarcar en Cuba a una fuerza de exiliados. La operación dependía de una cadena de supuestos optimistas, que la fuerza invasora podría establecer una posición segura, que la población cubana podría rebelarse contra Fidel Castro, que la participación de Estados Unidos podría mantenerse limitada y negable, y que incluso si la operación fracasaba, el costo podría contenerse. Dentro del gobierno existían dudas serias. Algunos participantes cuestionaban la viabilidad militar de la operación. Otros desconfiaban de sus supuestos políticos. Pero esas dudas no alcanzaron suficiente fuerza dentro del proceso de decisión. El equipo del presidente era nuevo. Sus integrantes se respetaban. Querían demostrar competencia. Y sabían que el presidente ya había comprometido también parte de su autoridad política con el plan. En esas condiciones, expresar desacuerdo se volvió cada vez más difícil. La invasión fracasó con rapidez. La fuerza de exiliados fue derrotada. Estados Unidos sufrió una humillación internacional. Y la administración Kennedy tuvo que enfrentar una pregunta más inquietante que el fracaso mismo. ¿Cómo habían podido tantas personas capaces aceptar un plan tan frágil? La respuesta no es simplemente que carecían de información. Varias de las objeciones relevantes ya estaban presentes en la mesa. El problema fue que el proceso de decisión no ofreció suficiente protección organizacional a esas objeciones. Eso es lo que convierte al pensamiento de grupo en una trampa. La cohesión parece fortalecer la decisión, mientras reduce gradualmente la capacidad del grupo para corregirse. El acuerdo comienza a sentirse como evidencia, la confianza como conocimiento, la lealtad como buen juicio. La lección no es que los grupos cohesionados deban vivir en conflicto permanente. Ninguna organización puede funcionar mediante la oposición interminable. La lección es más difícil. Un grupo debe conservar suficiente cohesión para actuar y suficiente desacuerdo para pensar. Las organizaciones no actúan solamente por medio de reglas, procedimientos y autoridad formal. También actúan interpretando. Las personas deben decidir qué significa una situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es relevante? ¿Qué tipo de problemas enfrentamos? ¿Qué debemos hacer ahora? A este proceso el académico Carl Weick lo llamó construcción de sentido o sense-making en inglés. Sense-making es la manera en que individuos y grupos transforman la incertidumbre en una situación que creen comprender. Sin esa construcción de sentido, la acción organizada sería imposible. No podemos responder a cada acontecimiento como si fuera completamente nuevo. Dependemos de la experiencia, reconocemos patrones, usamos categorías familiares, construimos una explicación plausible de lo que está ocurriendo y actuamos dentro de esa explicación. Pero la interpretación también puede convertirse en una trampa. Una comprensión compartida puede facilitar la coordinación y al mismo tiempo impedir que las personas reconozcan que la situación ha cambiado. En 1949, un grupo de bomberos paracaidistas fue enviado a combatir un incendio forestal en Mann Gulch, Montana. Eran bomberos experimentados, conocían el terreno, sabían trabajar en equipo y se aproximaron al incendio utilizando las categorías y rutinas que les habían servido antes. Al principio el fuego parecía manejable, pero las condiciones cambiaron con rapidez. El viento cambió de dirección, el fuego cruzó la cañada, y lo que parecía una misión difícil pero conocida, se convirtió en algo completamente distinto. El grupo ya no estaba combatiendo un incendio, estaba huyendo de él. El capataz, Wagner Dodge, comprendió la transformación antes que la mayoría. Entendió que el plan anterior ya era imposible. El fuego avanzaba demasiado rápido,
los hombres no podían escapar cargando su equipo. Dodge les ordenó que soltaran sus herramientas. Después hizo algo que en ese momento parecía incomprensible. Prendió fuego al pasto frente a él. Había creado lo que después se conocería como un fuego de escape. Al quemar la vegetación que lo rodeaba, produjo una pequeña zona sin combustible para el incendio principal. Se tendió dentro del terreno ya quemado y sobrevivió. La mayoría de los integrantes del grupo no lo siguió. Para ellos, encender otro fuego mientras trataban de escapar podía parecer absurdo. Contradecía la situación tal como la entendían. Murieron 13 hombres. Mangolds suele describirse como una falla de comunicación o de mando, pero también fue una falla en la construcción de sentido. La interpretación compartida del grupo se derrumbó justo cuando necesitaban construir una nueva. Su experiencia les había enseñado a combatir incendios. No los había preparado para reconocer el instante exacto en que combatir debería convertirse en escapar. Eso es lo peligroso de la interpretación. No nos limitamos a describir la realidad. Actuamos dentro de nuestras interpretaciones. Y cuando una interpretación se vuelve compartida, facilita la coordinación, pero también dificulta el cuestionamiento. El mapa empieza a sustituir al terreno. La categoría reemplaza al acontecimiento. La explicación familiar sobrevive, aunque la realidad que pretendía describir ya había desaparecido. La lección no es que la experiencia sea inútil, tampoco que las organizaciones deban renunciar a las interpretaciones compartidas. Sin ellas, la coordinación colapsaría. La lección es que una organización debe conservar la capacidad de revisar el significado de una situación mientras todavía está dentro de ella. A veces el mayor peligro no es que las personas dejen de actuar, es que continúen actuando inteligentemente, pero dentro de un mundo que ya no existe. Las organizaciones modernas dependen del conocimiento especializado. Los gobiernos necesitan de gente en administración, economía, ingeniería, medicina y en ciencia. Los hospitales dependen de la experiencia profesional. Las empresas dependen del análisis técnico. Los ejércitos dependen de la inteligencia y de la logística. Las sociedades complejas no podrían funcionar sin personas expertas. Pero el conocimiento organizado también puede convertirse en una trampa. El peligro comienza cuando la experiencia especializada deja de verse como una forma particular de conocimiento y comienza a presentarse como una representación completa de la realidad. Los modelos se vuelven más importantes que la experiencia, los indicadores más importantes que la observación. Las categorías creadas para administrar comienzan a sustituir a las personas y situaciones que pretendían describir. Esta es la ilusión tecnocrática, la creencia de que un plan suficientemente sofisticado puede eliminar la incertidumbre, el conocimiento local, el conflicto y las consecuencias no previstas. La ilusión resulta atractiva porque ofrece algo que toda organización desea: claridad, certeza. Un problema parece medible, una solución parece controlable, el futuro parece calculable. Y una vez que la realidad ha sido traducida en metas, tablas y procedimientos, el desacuerdo puede comenzar a parecer ignorancia. La resistencia puede verse como irracionalidad. La experiencia local puede descartarse como mera anécdota. El gran salto adelante en China ofrece uno de los ejemplos más disruptivos. A partir de 1958, el gobierno chino intentó acelerar la industrialización y transformar la agricultura a una velocidad extraordinaria. Las comunidades rurales fueron reorganizadas en grandes comunas. Se impusieron metas de producción desde el centro. La mano de obra fue desviada hacia proyectos industriales y de infraestructura extremadamente ambiciosos. Y los funcionarios locales quedaron sometidos a una enorme presión para demostrar resultados. La campaña no se apoyaba solamente en una ideología política,
obtenía su fuerza de una visión confiada de la modernización. Mediante la planificación, la movilización y la voluntad política, parecía posible comprimir décadas de desarrollo en apenas unos años. Pero el sistema administrativo comenzó a premiar las buenas noticias. Los funcionarios locales exageraron las cosechas. Las cifras infladas y la mentira se normalizaron a todo nivel jerárquico, y el Estado medía la producción con base en datos que, en muchos casos, existía solamente en el papel. Al mismo tiempo, las advertencias locales se volvieron políticamente peligrosas. Informar del fracaso equivalía a cuestionar la campaña, y cuestionar la campaña podía interpretarse como una falta de lealtad. El resultado fue catastrófico. La producción agrícola colapsó, la hambruna se extendió por amplias regiones del país, murieron decenas de millones de personas. Ninguna decisión aislada, ninguna política y ningún individuo explican por completo una catástrofe de esta magnitud. Pero la ilusión tecnocrática fue una pieza central del proceso. El sistema trató la información producida administrativamente como si fuera la realidad misma. Las metas se tomaron como evidencia, los informes como hechos. La confianza política sustituyó a la corrección. La tragedia no consistió simplemente en que los líderes carecieran de conocimiento. Consistió en que la organización convirtió el conocimiento técnico en autoridad y dificultó cada vez más la expresión de otras formas de conocimiento. Los campesinos sabían cuando las cosechas estaban fracasando. Los funcionarios locales sabían cuando los informes eran falsos. Las comunidades sabían cuando la comida comenzaba a desaparecer. Pero ese conocimiento carecía de protección dentro del sistema. Eso es lo que convierte a la ilusión tecnocrática en una trampa. La experiencia técnica, la planificación y la medición son indispensables, pero cuando se convierten en sistemas cerrados de representación, pueden ocultar la realidad en lugar de hacerla visible. La lección no es rechazar a las personas expertas, tampoco abandonar la planificación y la gestión. Las sociedades complejas necesitan de todo ello. La lección parece ser que ningún modelo contiene el mundo entero, ningún indicador captura todas las consecuencias, y ningún plan central puede sustituir por completo el conocimiento disperso entre quienes viven dentro de una situación. Las organizaciones no se vuelven más inteligentes cuando eliminan la incertidumbre. Se vuelven más inteligentes cuando construyen mecanismos para aceptar vivir con ella y así confrontarla. Las organizaciones modernas están diseñadas para integrar y conectar personas, tecnologías, procedimientos y sistemas de información para realizar tareas de enorme complejidad. La integración hace posible lo que ningún individuo aislado podría lograr. Permite que los hospitales coordinen tratamientos, que las aerolíneas transporten con seguridad a miles de pasajeros, que los sistemas eléctricos abastezcan regiones completas y que los gobiernos administren sociedades en gran escala. Pero la interdependencia también puede producir una nueva forma de vulnerabilidad. Cuando un sistema está estrechamente conectado, una falla pequeña puede desplazarse rápidamente entre sus componentes. Un problema en una parte genera efectos en otra. Esos efectos provocan nuevas respuestas, y esas respuestas interactúan de maneras que nadie puede anticipar por completo. Esta es la lógica de lo que Charles Perrow llamó un accidente normal. La expresión no significa que los accidentes sean aceptables. Significa que en ciertos sistemas los accidentes no son simplemente el resultado de una persona incompetente o de una pieza defectuosa. Surgen de la interacción entre dos características: complejidad y acoplamiento estrecho. La complejidad significa que los componentes interactúan de formas difíciles de observar y predecir. El acoplamiento estrecho significa que los acontecimientos se conectan de formas emergentes y con rapidez, dejando poco tiempo y poco espacio para corregir.
Cuando ambas condiciones se combinan, una perturbación aparentemente menor puede volverse difícil de interpretar y todavía más difícil de contener. El accidente de Three Mile Island en 1979 ofrece una ilustración poderosa. Una falla comenzó en la parte no nuclear de la planta. El reactor se apagó automáticamente. Al principio, los sistemas de seguridad parecían estar respondiendo como habían sido diseñados. Pero una válvula de alivio de presión quedó atascada en posición abierta. Los instrumentos no mostraban con claridad la posición real de la válvula. Los operadores veían señales, alarmas, mediciones, pero no el estado físico efectivo del sistema. Mientras el refrigerante escapaba, los operadores construyeron una interpretación equivocada de lo que estaba ocurriendo. Creían que había demasiada agua en el sistema. En realidad, el reactor estaba perdiendo refrigerante. Siguiendo procedimientos que tenían sentido dentro de aquella interpretación, redujeron el flujo de agua de emergencia, lo que incrementó el problema. Sus acciones no eran irracionales, se basaban en información disponible. Pero esa información era producida por un sistema técnico complejo, cuyas señales resultaban incompletas y difíciles de interpretar. La interacción entre las fallas del equipo, el diseño de los instrumentos, la capacitación de los operadores y los procedimientos organizacionales condujo a una fusión parcial del núcleo del reactor. Se liberó una cantidad limitada de radiación. El accidente afortunadamente no produjo las víctimas masivas que muchos temieron al principio, pero transformó la confianza pública en la energía nuclear. Demostró que incluso los sistemas más sofisticados, protegidos por múltiples capas de conocimiento y seguridad, podían generar fallas que ningún componente aislado explicaba por completo. Three Mile Island suele reducirse a un caso de error humano, pero esa explicación es insuficiente. Los operadores cometieron errores. Sin embargo, esos errores ocurrieron dentro de un sistema que hacía extraordinariamente difícil diagnosticar la situación en tiempo real. El problema no fue simplemente que alguien oprimiera el botón equivocado. El problema fue que el sistema produjo una secuencia de señales y consecuencias cuyo significado no era claro, mientras exigían, además, una respuesta inmediata. Eso es lo que convierte a la integración en una trampa de decisión. Las mismas conexiones que hacen eficiente la coordinación también permiten que una falla se propague. Los mismos procedimientos que producen confiabilidad pueden resultar engañosos cuando la situación queda fuera de los supuestos para los que fueron diseñados. Y cuanto más estrechamente acoplado está un sistema, menos tiempo tienen las personas para descubrir que su interpretación está equivocada. La lección no parece ser desmantelar los sistemas complejos. Las sociedades modernas dependen de ellos. La lección es que la eficiencia no puede ser el único principio de diseño. Las organizaciones también necesitan construir mecanismos de holgura, redundancia, canales independientes de información y suficiente tiempo para reconocer que el sistema se está comportando de una manera inesperada. Una organización fuertemente integrada puede parecer extraordinariamente sólida, pero bajo ciertas condiciones su fuerza se encuentra en las mismas conexiones por las que viaja la falla. Las organizaciones necesitan perseverancia. Muchos objetivos importantes no pueden alcanzarse rápidamente. Las políticas tardan en producir resultados. Las campañas militares se desarrollan bajo mucha incertidumbre. Los proyectos científicos fallan y requieren nuevas pruebas continuamente. Las reformas institucionales generan resistencia. Sin persistencia, la acción colectiva se derrumbaría ante el primer obstáculo. Pero la perseverancia también puede convertirse en una trampa. El peligro comienza cuando continuar se interpreta como una señal de fortaleza y reconsiderar opciones se interpreta como debilidad. El compromiso se vuelve parte de la identidad.
los sacrificios anteriores se convierten en argumentos para nuevos sacrificios. Y cuanto más tiempo persiste una organización, más difícil le resulta admitir que la propia persistencia puede estar profundizando el fracaso. Esto es la insensatez resiliente, la capacidad de sostener un curso equivocado precisamente porque la organización ha desarrollado los recursos, los relatos y la disciplina necesarios para resistir. Barbara Tuchman planteó este problema en la Guerra de Vietnam como una ilustración poderosa. Para varias administraciones estadounidenses, el conflicto no era solamente una lucha dentro de Vietnam, también era una prueba de credibilidad. Si Estados Unidos se retiraba, los aliados podían comenzar a dudar de sus compromisos. Los adversarios podían interpretar la moderación como debilidad. Los sacrificios anteriores podían parecer inútiles. Y los líderes políticos temían ser recordados como quienes habían aceptado la derrota. En esas condiciones, continuar la guerra parecía más seguro que revisar sus premisas. A medida que el conflicto se expandió, Estados Unidos envió más tropas, aumentó los bombardeos y comprometió una proporción mayor de su autoridad política con la expectativa de una victoria futura o al menos una negociación aceptable. Cada escalamiento se presentaba como una manera de mejorar la situación. Más presión modificaría los cálculos del enemigo, más recursos fortalecerían al gobierno de Vietnam del Sur, más tiempo permitiría que la estrategia funcionara. Pero cada compromiso adicional aumentaba también el costo político de cambiar de rumbo. La organización no se limitó a fracasar en su aprendizaje, aprendió a continuar. Refinó sus procedimientos, mejoró su logística, amplió sus sistemas de inteligencia, desarrolló nuevas medidas de progreso y se volvió cada vez más capaz de sostener una guerra cuyo propósito político era cada vez menos claro. Los números adquirieron una importancia especial. Bajas enemigas, territorio asegurado, aldeas pacificadas, operaciones completadas. Estos indicadores producían una apariencia de avance y control, pero muchas veces medían mejor la actividad que el progreso estratégico. La organización se volvió muy eficaz para producir evidencia de que estaba avanzando, mientras el problema político central seguía sin resolverse. Eso es lo que distingue a la insensatez resiliente de la simple terquedad. La terquedad es una negativa personal a cambiar. La insensatez resiliente es organizacional. Está sostenida por supuestos, carreras, sistemas de información, cadenas de mando, compromisos públicos y sacrificios acumulados. El curso de acción sobrevive porque muchas partes de la organización se han adaptado a sostenerlo. En ese punto, el fracaso ya no debilita el compromiso, puede fortalecerlo. Un revés se convierte en evidencia de que hace falta más esfuerzo. La crítica se convierte en una razón para demostrar mayor determinación. Las pérdidas anteriores se convierten en argumentos para continuar, porque detenerse obligaría a la organización a enfrentar qué lograron realmente esas pérdidas. La lección no es que perseverar sea irracional. Muchos propósitos valiosos requieren resistencia. Y abandonar demasiado pronto un curso difícil puede ser tan destructivo como mantenerlo demasiado tiempo. El problema es que las organizaciones rara vez cuentan con una regla clara para distinguir el coraje del atrapamiento. La perseverancia se vuelve peligrosa cuando cambia la pregunta. En lugar de preguntar, ¿este curso de acción sigue cumpliendo su propósito?, la organización comienza a preguntar, ¿cómo podemos justificar que continuemos? Ese es el momento en que la resiliencia deja de proteger la misión y comienza a proteger la decisión. Las organizaciones necesitan liderazgo. La acción colectiva requiere dirección. Hay que establecer prioridades, resolver conflictos y, bajo incertidumbre,
alguien debe asumir la responsabilidad de elegir un curso de acción. El liderazgo puede dar coherencia a una organización, puede sostener el compromiso durante una crisis, puede proteger una decisión difícil frente al pánico, la fragmentación o las presiones de corto plazo. Pero el liderazgo también puede convertirse en una trampa. El peligro comienza cuando la autoridad se transforma gradualmente en omnicapacidad. El éxito fortalece la confianza. La confianza atrae deferencia. La deferencia reduce la contradicción. Y con el tiempo, el juicio del líder puede quedar cada vez más aislado de las señales que permitirían corregirlo. A esto podemos llamarlo hubris. La hubris suele describirse como orgullo excesivo, pero dentro de una organización es algo más que un rasgo personal, es una relación entre un líder y el sistema que lo rodea. David Owen ha estudiado el hubris ampliamente. Organizacionalmente, el camino es preocupante. Los subordinados aprenden qué puede decirse. Los asesores anticipan lo que el líder desea escuchar. La crítica comienza a asociarse con la deslealtad. Y las victorias anteriores se convierten en evidencia de que las restricciones ordinarias ya no se aplican. Los últimos años de Margaret Thatcher como primera ministra ofrecen un ejemplo instructivo. A finales de la década de 1980, llevaba más de 10 años gobernando Gran Bretaña. Sus gobiernos habían sobrevivido conflictos profundos, habían derrotado adversarios poderosos y habían transformado áreas centrales de la política económica y social. Esas victorias reforzaron un estilo de liderazgo basado en la convicción, la resistencia y la confrontación. Cualidades que muchas veces habían fortalecido su posición, pero que también hacían cada vez más difícil retroceder. La política conocida como poll tax pretendía sustituir el impuesto local a la propiedad por un cobro uniforme a cada adulto. Sus defensores sostenían que aumentaría la responsabilidad pública al hacer más visibles para los ciudadanos los costos del gobierno local. Pero la política provocó una resistencia generalizada. Muchos la consideraron injusta. Su administración resultó difícil. La oposición pública creció y varios integrantes del propio Partido Conservador comenzaron a temer sus consecuencias electorales. Las señales de advertencia estaban presentes. Venían de los gobiernos locales, de los votantes, de las manifestaciones, de las dificultades administrativas y cada vez más del interior del partido gobernante. Pero cambiar de rumbo ya no era solamente modificar una política. Amenazaba la autoridad de una líder cuya identidad pública se había construido alrededor de la negativa a ceder. Así es como la hubris se vuelve organizacional. La certeza del líder es reforzada por colegas que dependen de esa certeza, por instituciones que premian el acceso y la obediencia, por una imagen pública construida alrededor de la fortaleza y por victorias anteriores que hacen parecer la resistencia presente como otro obstáculo que debe vencerse. La organización comienza a confundir la persistencia del líder con la corrección de la decisión. Finalmente, la oposición dentro del Partido Conservador se volvió decisiva. En 1990, Thatcher renunció al perder el apoyo necesario para continuar con seguridad como líder del partido y primera ministra. La crisis inmediata tenía que ver con el liderazgo, pero debajo de ella había un problema organizacional más profundo. El sistema de gobierno había perdido capacidad para distinguir entre convicción e inflexibilidad, y entre autoridad y aislamiento. Eso es lo que convierte a la hubris en una trampa de decisión. El líder puede volverse menos capaz de corregirse precisamente porque la organización se ha vuelto más dependiente de su confianza. Cuanto más fuerte parece el líder, más dudan los demás en contradecirlo. Cuanto menos contradicciones se encuentra, más justificado puede sentirse. Y el círculo se cierra.
La lección no es que los líderes deban carecer de convicción. Un liderazgo indeciso puede paralizar a una organización. Tampoco significa que toda oposición deba determinar la política. La lección es que el liderazgo necesita instituciones capaces de resistir al líder, asesores que puedan disentir, procedimientos que preserven la evidencia contraria, colegas cuyas carreras no dependan enteramente de la aprobación, y líderes capaces de interpretar la contradicción no como traición, sino como información. La hubris comienza cuando el poder deja de encontrar suficiente fricción para aprender. En ese momento, la organización deja de proteger al líder frente al error y comienza a proteger al error frente a la corrección. Las 6 trampas que hemos examinado son distintas. El pensamiento de grupo no es lo mismo que una falla de construcción de sentido. La ilusión tecnocrática no es lo mismo que un accidente normal. La insensatez resiliente no es lo mismo que la hubris. Cada trampa surge mediante un mecanismo diferente. Opera a través de relaciones organizacionales distintas y requiere formas específicas de corrección. Sin embargo, comparten una estructura. Todas comienzan con algo que las organizaciones necesitan: cohesión, interpretaciones compartidas, conocimiento experto, integración, perseverancia, liderazgo. Pero bajo ciertas condiciones, cada una de estas necesidades organizativas comienzan a protegerse frente a la contradicción. La cohesión desalienta el disenso. La interpretación compartida excluye significados alternativos. La experiencia técnica descarta conocimientos que no encajan en el modelo. La integración permite que la falla se propague. La perseverancia convierte el sacrificio en una razón para continuar. El liderazgo se aísla de la corrección. Por eso las trampas de decisión son tan difíciles de reconocer desde dentro. No suelen presentarse como irracionalidad. Se presentan como responsabilidad o disciplina, lealtad, profesionalismo o consistencia o determinación. La organización no cree estar abandonando la razón, cree estar defendiendo precisamente las cualidades que hacen posible la acción organizada. Y esto explica por qué la inteligencia por sí sola no basta. Un grupo puede estar formado por personas brillantes y aún así suprimir el desacuerdo. Las personas expertas pueden poseer un conocimiento profundo y aún así confundir sus representaciones con la realidad. Los y las líderes pueden ser experimentadas y aún así quedar rodeados por sistemas que filtran todo lo que escuchan y fortalecen su irreal creencia en su infalibilidad. El problema no es simplemente la ausencia de conocimiento, es la organización de la atención. ¿Qué información puede entrar o ser desechada? ¿Qué voces se consideran creíbles y cuáles no? ¿Qué fracasos se vuelven visibles? ¿Qué dudas pueden expresarse sin castigo? ¿Y quién tiene autoridad para redefinir la situación? Las trampas de decisión se desarrollan gradualmente. Se toma una primera decisión, comienza un curso de acción, se comprometen recursos, se construyen explicaciones, se distribuyen responsabilidades, se hacen promesas públicas. Esto es lo que llamamos la resbaladilla de las trampas de decisión. Una vez en la resbaladilla, revisar el curso se vuelve más costoso. No solamente en términos materiales, también en términos políticos, profesionales y psicológicos. La decisión queda incorporada en la organización y la organización comienza a defender no solamente el objetivo, sino el curso ya elegido para alcanzarlo. Ese es el movimiento que conduce de una decisión a una trampa. El problema central no es que las organizaciones cometan errores, los cometerán inevitablemente. El problema es que algunas organizaciones se vuelven cada vez más capaces de continuar, incluso cuando las razones para continuar son ya equivocadas. En ese momento, la eficiencia puede profundizar el fracaso, la coordinación puede acelerarlo, el compromiso puede estabilizarlo y el liderazgo puede darle dirección. La organización puede volverse más eficaz para hacerlo equivocado.
No existe una regla única que impida este proceso. El disenso permanente puede paralizar la acción. La revisión interminable puede destruir el compromiso. La desconfianza hacia los expertos puede producir ignorancia. Y la vacilación puede convertirse en otra forma de irresponsabilidad. ¿Qué hacer para identificar que se está ya en la resbaladilla de una o varias trampas de la decisión? Ese desafío exige una idea distinta de racionalidad. No certeza, no cálculo perfecto, no eliminación del desacuerdo. Exige prudencia. Si las trampas de decisión no pueden eliminarse por completo, ¿qué pueden hacer las organizaciones? No existe un procedimiento universal, no hay una lista de verificación capaz de garantizar el buen juicio, no existe un diseño institucional que pueda eliminar la incertidumbre, el conflicto o el error. Buscar una salvaguarda perfecta reproduciría la misma ilusión que este documental ha examinado, la creencia de que la complejidad puede dominarse de una vez y para siempre. Lo que las personas y sus organizaciones necesitan es prudencia. La prudencia no es indecisión, no es timidez, tampoco significa negarse a actuar hasta que exista la certeza. La prudencia es la capacidad de actuar reconociendo que nuestra comprensión puede ser incompleta y que el curso elegido puede requerir corrección. Tiene al menos dos formas. La primera es la prudencia para detenerse. Interrumpir el impulso, volver a abrir una pregunta que parecía resuelta, preguntar si el acuerdo refleja evidencia o solamente la presión de estar de acuerdo. Examinar si los indicadores todavía describen la realidad, si el objetivo original todavía justifica el curso actual, si la confianza se ha convertido en aislamiento, si la perseverancia se ha convertido en atrapamiento. La prudencia para detenerse protege a las organizaciones de continuar automáticamente. Crea tiempo para la duda, la evidencia contraria y las interpretaciones alternativas. Pero detenerse no es la única capacidad a desarrollar. Las organizaciones también pueden abandonar demasiado pronto propósitos valiosos. Pueden retroceder cuando la resistencia era previsible, confundir la dificultad con el fracaso o sacrificar objetivos de largo plazo ante presiones inmediatas. Por eso existe una segunda forma, la prudencia para sostener la voluntad. Continuar cuando el propósito sigue siendo defendible, resistir el pánico, conservar el compromiso frente a contratiempos temporales y distinguir la información que exige una corrección de la presión que solo exige capitular. Estas dos formas de prudencia tiran en direcciones opuestas, detenerse o continuar, revisar o persistir, escuchar la duda o proteger la decisión frente a la distracción. Ninguna fórmula puede resolver esa tensión de antemano. El juicio debe construirse dentro de cada situación. Por eso la prudencia depende de la pluralidad. Ningún individuo posee la realidad completa. Ninguna organización puede ver o controlar todas las consecuencias de sus decisiones. Ningún experto contiene todo el conocimiento relevante. Ningún gobierno puede comprender por completo a la sociedad que gobierna. El conocimiento está disperso entre profesionales y ciudadanos, entre autoridades centrales y comunidades locales, entre quienes diseñan las políticas y quienes viven con sus consecuencias. La pluralidad no es solamente un ideal moral, es una condición de la inteligencia colectiva. Las organizaciones necesitan desacuerdo no porque todas las opciones valgan lo mismo, sino porque ninguna perspectiva es suficiente por sí sola para enfrentar una realidad intrincada. Necesitan personas expertas, pero que puedan aceptar los conocimientos de quienes están fuera de sus modelos. Necesitan líderes, pero líderes rodeados de instituciones capaces de resistirlos. Necesitan cohesión, pero una cohesión que no convierta el silencio en consentimiento. Las sociedades libres enfrentan el mismo desafío. Deben preservar el desacuerdo
y al mismo tiempo construir un mundo en que podamos vivir juntos. Deben resistir a quienes prometen una respuesta definitiva, una verdad incuestionable, un único camino hacia la justicia, un único camino hacia la igualdad o una forma perfecta de orden. La alternativa no es la fragmentación, sería en todo caso la pluralidad organizada. La difícil capacidad de actuar juntos, sin fingir que la incertidumbre ha desaparecido o que todas y todos debemos pensar y creer en lo mismo. Las trampas de decisión comienzan cuando creamos cursos de acción que se cierran frente a la corrección y la crítica. La prudencia comienza cuando individuos y organizaciones conservan suficiente confianza para actuar y suficiente humildad para reconsiderar. La pregunta central entonces no es si vamos a equivocarnos, nos equivocaremos. La pregunta es si podremos seguir reconociendo nuestros errores antes de que nuestras decisiones construyan mundos incluso equivocados de los que ya no podamos escapar.